Buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buena- Buenas tardes, Cristina. Pues antes de comenzar hoy con la parte de postproducción, que es lo que nos queda por ver del seminario de códex, formatos y flujos de trabajo, preguntaros si alguien tiene alguna duda pendiente de las otras dos clases anteriores, de la parte de codificación general o de la parte de cámaras que estuvimos viendo. Ya sabéis que en principio las dudas las formuláis a través del chat, que, que os comunicáis con Cristina y Cristina me las pasa a mí, pero que si en un momento dado necesitáis hablar conmigo, pues no hay ningún problema, se os abre el micrófono y tenemos una conversación si es más fácil formular la duda así que no por escrito. Muy bien. Y por aquí van a escribir una pregunta. Y lo mismo, si veis que nos da tiempo de escribirla y que vamos a seguir, levantad la mano y así ya sé yo que alguien está escribiendo, ¿vale? Vale, pues Sí, sí, esperamos, listo y Luis, que preparado si está... alguien pregunta algo. Sí, están Ah, muy bien. escribiendo. Lo repito por aquí mientras Eh, Bruno eh, termina. te he o sea, yo no te he oído durante un segundo, ¿eh? O sea, se ha cortado tu... Ah, que no, que digo por aquí que porque me lo han preguntado por email a varios alumnos que los vídeos están colgados en la misma FTP, ¿vale? El correo que mandé el primer día, esos datos de acceso son los mismos para los 3 vídeos, ¿vale? De los 3 días del curso. Ahora mismo hay 2 y mañana por la mañana pues ya tendréis colgado el tercero, ¿vale? Para que quedara claro. Bueno, Bruno va a hacer una pregunta muy larga porque no termina. A ver. Recordaros que si en un momento dado hay preguntas que no tenéis que esperar a que yo diga si hay preguntas o no, sino que podéis escribirlas antes, se las vais lanzando a Cristina, aunque sea en cualquier momento de la clase, y así cuando yo pido preguntas, pues directamente Cristina me las manda. Vale, te la voy poniendo aquí porque sí Vale. que era larga. A ver, sí que es largas, ¿eh? El otro día comentamos que no había pérdida de calidad al pasar de un formato a otro, ya que el programa decodificaba y ya partíamos de un clip descomprimido. Bueno, es un comentario quizás demasiado general, lo de que no haya pérdida de calidad al pasar de un formato a otro. Depende de cuál es el de origen y cuál es el de destino. Si el de origen es un códec de mayor calidad que el de destino, claro que hay pérdida. Es decir, no una transcodificación no depende de cuál sea el códec original y el códec de destino puede tener pérdida o no. En general, en cualquier paso siempre hay intrínseca una cierta pérdida. Otra cosa es que si el códec de destino es de mayor calidad, por decirlo, de características iguales o superiores al de origen, esa pérdida sea insignificante. Pero si es al revés, por supuesto que hay pérdida. Sigo. Ya que el programa decodificaba y ya partíamos de un clip descomprimido, con lo cual podíamos volver a trabajar con él de forma normal, siempre y cuando no pasemos a un formato de menor calidad. Sin embargo, cuando abrimos y cerramos un JPEG, por ejemplo, cada vez que lo abrimos perdemos información. ¿Esto también ocurre en vídeo? No. Si tú abres y cierras un JPEG, no pierdes ninguna información, puesto que no se vuelve a codificar, se lee o sea, se lee y se escribe, no se vuelve a escribir, mejor dicho, se lee sin más. Perderías calidad si volvieses a codificar como JPEG, es decir, si en Photoshop, por ejemplo, hicieses un save as, es decir, hacer una copia, aunque no hubieses hecho ningún cambio, ahí sí vuelve a haber una codificación. Entonces ahí sí habría una pérdida.
pero si simplemente lo abres y lo cierras, no hay ninguna pérdida. Y en vídeo pasa lo mismo. Es decir, si yo tengo en vídeo un archivo de vídeo, un QuickTime, lo reproduzco, ahí no hay ninguna pérdida, solo lo estoy leyendo. Ahora, si le doy a guardar como y lo guardo con un códec inferior al original, tengo una pérdida. Y si lo guardo con un códec igual al original, dependiendo de cómo sea la compresión del código original, también puedo tener pérdida. Es decir, si tengo un H264 y lo guardo como H264, tengo una pérdida porque se vuelve a aplicar la compresión del H264. Si tengo un clip sin compresión 422 10 bit, por ejemplo, y lo vuelvo a guardar como sin compresión 422 10 bit, no tendré ninguna pérdida significativa. Es decir, la pérdida, podríamos decir que no tienes pérdida, porque es tan mínima que se puede decir como que no hay pérdida, pero depende del original y del destino, tanto en fotografía como en vídeo, en cualquier cosa de codificación. Cuando abres y cierras un JP sí que pierdes. No, no, si solo abres y cierras, no, no pierdes. El mero hecho de abrir y cerrar un JPG ocasiona pérdida de información. No. Si solo lo abres y lo cierras, no. Si lo vuelves a guardar como, entonces sí. Pero si no, no. Si no, o sea, piénsalo. Es decir, ¿cuántas veces has abierto una fotografía eh, o cuántas veces abres una fotografía que tengas en tu móvil o que tengas en tu ordenador, una fotografía que revises con cierta frecuencia, se degradaría en el momento en el cual la has abierto y cerrado 10 veces, no tendrías fotografía, tendrías un churro. Solo abriendo y cerrando no pierdes nada, solo se lee, no se codifica de nuevo. Si se hace un guardar como, entonces sí, con la fotografía o con vídeo. Vale, pues seguimos, Luis. Vale, Cristina, te oigo un poco entrecortada, ¿eh? O sea, cuando de pronto me dices algo, de pronto ahora te he oído, seguimos. O sea, no sé si tienes algún problema con el audio o algo así, pero no. Y igual es porque estoy abriendo y cerrando micro para no interferir mucho en... Puede ser Vale, eso. vale, lo Puede digo ser. porque te lo encuentras porque de pronto a lo mejor si vas a decirme algo, no, y Vale, puede que no te oiga o algo así. ok, ok. ¿Vale? Ok, pues vale, pues vamos a ir hoy a la parte de postproducción. Vamos a cerrar el capítulo del curso viendo los códecs con los que vamos a trabajar más comúnmente en postproducción y un poco ciertas recetas básicas o simples a la hora de la configuración de flujos de trabajo. Digo recetas porque nosotros hasta ahora hemos estado viendo ingredientes, igual que nos quedan por ver algunos ingredientes de la parte de postproducción. La receta particular de cada proyecto es algo que tendremos que elaborar nosotros conociendo esos ingredientes. Es decir, no hay un flujo de trabajo estandarizado para todo, ni siquiera para cine hay un trabajo o para televisión. Hay un flujo de trabajo para cada proyecto. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque por mucho que nosotros podamos ver recetas un poco precocinadas, pero bueno, en un momento dado seremos nosotros el que tengamos que elaborar nuestra propia receta en función de las características particulares de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a ver son los códecs comunes de intermediación. Estos códecs, hablamos de ellos cuando definíamos las tres familias de códecs que decíamos que teníamos códecs de captación, los códecs de cámara, la primera generación de la codificación del material. Luego vamos a tener una serie de códecs de intermediación o de postproducción y luego tendríamos los códecs de masterización que veremos más tarde. Los códecs de intermediación tienen un uso, un nacimiento para intermediar, para hacer de pasarela en los procesos de postproducción. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un rodaje con un montón de códecs distintos provenientes de distintas cámaras, un flujo de trabajo posible puede ser unificar todas esas cámaras, todos esos códecs de cámara, dependiendo de qué códec sean, en un códec o una familia de códecs de intermediación, tipo los ProRes o los DNX HD o algo así, para no estar trabajando con tal cantidad de códecs distintos. Podría ser, por ejemplo, esto es muy típico hacerlo para los offline, para los montajes. Los montajes, el proceso de montaje no suele hacerse con los códecs nativos, salvo que los códecs nativos sean muy pequeñitos o que la máquina de montaje sea muy gorda, sino que se transcodifica todo a un códec de offline, a un códec de baja calidad.
baja calidad, pero suficiente como para poder ver adecuadamente para montar, pero no para hacer corrección de color o procesos de composición, procesos de creación de efectos con esos códecs. Otro uso posible de los códecs de intermediación puede ser el preservar, en la medida de lo posible, el material original con todos los cambios que nosotros vayamos a hacer en los procesos de postproducción. Os pongo un ejemplo en referencia justo a lo que estábamos hablando antes del JPEG. Si yo tengo un archivo JPEG que sabemos que es un archivo de compresión con pérdida, por tanto que siempre que hacemos un guardar como se está aplicando esa compresión con pérdida, estamos degenerando con respecto al original. Si yo tengo un archivo de cámara de fotos, da igual el original, puede ser un RAW, puede ser un TIFF, un JPEG, lo que sea. Yo lo meto en mi Photoshop, lo postproduzco, le hago los cambios que sea y lo guardo como JPEG porque es lo que mi cliente me ha pedido. Lo masterizo en JPEG. Vale, hasta aquí todo correcto. Pero pongamos que mi cliente pide cambios. Entonces, yo abro el JPEG que le entregué a mi cliente, ese archivo final, ese archivo de masterización, lo abro, le hago los cambios y lo vuelvo a guardar como JPG. Entonces, se vuelven a aplicar la compresión del JPEG y, por tanto, degradamos. Me vuelven a pedir cambios y repito el proceso. Vuelvo a abrir el archivo que le mandé a mi cliente, le hago los cambios y lo vuelvo a guardar como. Al momento en el que haga esto 4 o 5 veces, los artefactos digitales de la imagen serán tan bestias que será algo imposible de entregar a mi cliente. ¿Qué ha ocurrido aquí? Por un lado, hemos tenido el problema de no partir siempre del archivo original. Pero eso es algo que podemos hacer en fotografía, pero muchas veces en vídeo no, porque tenemos distintos procesos a la vez. Es decir, tenemos pues a grafistas, tenemos a compositores de visual effects, tenemos a montadores, entonces no es tan sencillo los procesos como en una fotografía que lo tenemos en una única máquina. Entonces, otra posible solución, además de haber tirado siempre el archivo original, habría sido, en lugar de yo masterizar para mí un archivo JPEG o solo tirar el JPEG para el cliente, haberme guardado un códec sin pérdida o con compresión sin pérdida, es decir, un PSD, un TIFF, etcétera, y haber tirado siempre de ese códec para hacer los cambios. Ese mismo planteamiento de multigeneración lo tenemos en vídeo y esos pasos intermedios los denominamos renders. Es decir, si yo tengo un códec tipo JPG, un códec con mucha compresión, con una compresión muy agresiva, como podría ser por ejemplo un H264, y lo hago pasar a través de todos mis renders procedentes de la edición que haga, la composición, la corrección de color, el grafismo, en distintas máquinas, en cada uno de esos renders voy degradando con respecto al anterior. Entonces, por eso muchas veces trabajamos transcodificando esos códecs a códecs de intermediación sin compresión o con compresión con poca pérdida. O códecs más pensados para multigeneración, para que una vez que hagamos todos esos procesos intermedios, todas esas generaciones, todos esos renders intermedios, preservemos en la medida de lo posible la información original de cámara. Donde no hay no se puede sacar, pero el trabajo de postproducción siempre es preservar. Por eso trabajamos con estos códecs de intermediación. Muchas veces transcodificamos todo desde el principio algunos de estos códecs, otras veces no, otras veces solo transcodificamos para ciertos procesos, como puede ser efectos, como puede ser corrección de color, otras veces tiramos directamente siempre con el códec nativo, pero es algo que hay que definir y los códecs de intermediación se utilizan para eso. Hay muchísimos códecs de intermediación distintos. En la actualidad, la cosa ha quedado resumida, afortunadamente, en las familias que tenemos aquí. Las familias de ProRes, las familias de DNX HD y DNX HR, los QuickTime sin compresión o, perdón, o las secuencias de fotogramas de PX o OpenXR sin compresión, que todas ellas hablaremos ahora un poco más en profundidad. Perdón. Empezamos por los ProRes. Todos los miembros de la familia de ProRes, que veremos ahora a continuación, y veremos desglosando cada uno de ellos, llevan compresión. No hay ningún códec de ProRes que sea sin compresión, pero tienen compresión intraframe. No es como, por ejemplo, un H264 o un MPEG que lleva compresión interframe. Son independientes de resolución, es decir, me van a servir para poder intermediar un proyecto en definición estándar, un proyecto en 5K, un proyecto en 4K, lo que me interesen. Y llegan hasta los 444 RGB 12 bit. Vamos a ver la tabla de códecs que teníamos.
Y aquí tenemos los distintos miembros de la familia. Están ordenados por calidad o resolución. Bueno, resolución no. Sí, calidad sería una palabra más genérica y que en este caso adapta bien. Calidad de menor a mayor. El proxy sería un códec muy pequeñito, que en el caso de 4K 25 fotogramas por segundo pesaría 22.8 megabytes por segundo. Evidentemente, si el tamaño del fotograma es menor, también se reduce la tasa de datos. Lleva un nivel de compresión alto, como veis, un 26:1, pero si os dais cuenta, no subsamplea por debajo del 422. Es decir, no hay ningún códec de ProRes que trabaje por debajo de 422 ni 8 bits. Los tendremos también de 10 y de 12 bits, pero trabajan como mínimo en 422, 8 bits. Este códec está pensado para procesos de offline en edición, es decir, cuando tengo grandes cantidades de materiales y lo que quiero es trabajar todos ellos en edición para que en edición tengan todos los brutos y puedan montar con todos ellos. Si seguimos hacia arriba, tenemos el ProRes LT, un 422 8 bit, pero con un ratio de compresión menor, por tanto, mayor peso. Este, en 1080 líneas, 25 fotogramas por segundo, pesa alrededor de los 120 megabits por segundo. Por tanto, es un códec muy típico para intermediar las cámaras DSLR. Es decir, una DSLR, decíamos hace 2 días, que tenía un códec, el típico H264 con compresión interframe de DSLR, no estoy hablando de una salida limpia ni de compresión All-I, sino el que tiene una 5D Mark II o una 7D. Esos tienen una tasa de transferencia de unos 44 megabits por segundo en códec 422 8 bit. Entonces, este códec preserva el 422 8 bit y tiene una tasa de transferencia mucho mayor. Entonces, si no queremos trabajar con los códecs de esas DSLRs porque son muy agresivos en postproducción y queremos transcodificarlos a un ProRes, este es el ProRes más típico al cual transcodificarlo. Transcodificarlo a uno superior es matar moscas a cañonazos. No ganamos nada y lo único que hacemos es ocupar más nuestro disco duro. El ProRes 422 sería el estándar, digamos, es un 422 8 bit con un tamaño, un nivel de compresión bastante bajo. ProRes HQ ya tenemos un 422 10 bit. Si seguimos hacia arriba, ProRes 444, alguien me preguntaba el otro día qué significaba el cuarto 4. Significa que el códec es capaz de llevar canal alfa. El canal alfa es algo que en postproducción nos va a poder definir capas. Es decir, yo puedo pasarle un ProRes a VisualFX o VisualFX me puede pasar a mí un ProRes desde VisualFX a color, desde VisualFX a edición y mantener las capas separadas. Es decir, no planchar los títulos o no planchar los cromas o no planchar las multipistas, sino mantenerlas separadas para continuar el proceso de composición en la máquina siguiente o para hacer la corrección de color manteniendo las capas separadas, etcétera. Entonces, el único códec de la familia de ProRes que es capaz de llevar alfa, que es capaz de preservar las capas, es el 4x4, que le llaman, el 4444. Tanto el normal como el XQ, que es una variante, con menos compresión. Es decir, el 4x4 normal tiene 5,4 a 1 de compresión y el otro es 3,5 a 1. Estos ya son para masterización alta o para grabación en cámara. Es decir, estos códecs se utilizan también, por ejemplo, en las Alexas y en grabadores externos para directamente generar un códec de alta calidad en cámara. Lo normal es que aunque estos códecs son edit friendly, es decir, un Final Cut se lleva muy bien con ellos para editar, lo normal es que no se utilicen directamente estos para editar porque pesan demasiado, salvo que tengamos una super máquina, sino que incluso habiendo hecho la captación en ProRes, hagamos una transcodificación a los ProRes menores, a los proxies o a los LTs. Luego tenemos la familia de Avid, compuesta por miembros de NXHD para alta definición y de NXHR para cualquier tamaño de fotograma. Son interesantes porque funcionan de lectura y escritura en Mac y en PC. Es decir, los ProRes solo pueden ser escritos en un Mac. Yo solo puedo renderizar un ProRes, solo puedo renderizar a ProRes desde una máquina Mac. Desde un PC, no. Desde un PC lo puedo leer, pero no lo puedo escribir, salvo que tenga algún programa en PC que haya pagado la licencia a Apple, que son muy pocos y son de precio alto.
Las variaciones que hay para escribir ProRes en Windows, la mayoría de las que son muy económicas o gratuitas, se basan en unas librerías llamadas FFmpeg, gratuitas, de open source, que hay sobre Windows, y no son estables a nivel de un control quality. Es decir, si hay una televisión que nos pide un ProRes y codificamos ese ProRes en PC utilizando estas librerías, que incluso hay foros en Internet para poder escribir utilizando por código, escribiendo por consola el código para escribir estos ProRes. Si utilizamos un software que utilice estas librerías, nos arriesgamos a que nos tiren para atrás el ProRes en la televisión porque no pase el control quality, ya que es algo que se parece al ProRes, pero no lo es. Y en concreto, para los ProRes altos, los que son de 10 o 12 bits, muchas veces la librería lo que hace es utilizar una transcodificación intermedia en una cápsula de AVI a 8 bits. Es decir, que aunque tengamos un metadato que nos dice que ese ProRes es 10 o 12 bits, realmente ha sido cortado a 8 bits porque se ha hecho una transcodificación intermedia. Entonces, mucho cuidado con eso. Si queremos hacer un ProRes en PC, o bien se paga un software tipo Scratch, que tiene una licencia real de Apple para codificar ProRes, no es barato, pero se alquila, o hay algún otro por ahí, Telestream me parece que también tiene alguno, o lo hacemos desde Mac para asegurarnos que sea un ProRes que pueda pasar un control quality en el siguiente proceso, sobre todo si es de entrega al cliente final. Si no, podemos utilizar, bajo el mismo paraguas de la intermediación, los códecs de AVID, DNX HD o DNX HR. Igual, toda la familia lleva compresión, pero es compresión intraframe. Aquí, realmente, los DNX HR también podrían servir para tamaños de fotograma menores de HD. Y llegan hasta 444 RGB 10 bit. Vamos a verlos. Tendríamos el DNX36. Veis que los DNX HD se denominan por su tasa de transferencia en megabits, lo cual muchas veces puede ser confuso porque esta tasa de transferencia va a cambiar según el tamaño de fotograma o el número de fotogramas por segundo. Es decir, estos 36 megabits por segundo son, si estamos trabajando en un proyecto, a 1080 24 fotogramas por segundo. Pero si trabajamos en un proyecto de mayor tamaño o en un proyecto con una velocidad distinta, cambia el número del DNX HD. Es lo que lo hace más lioso que los ProRes, puesto que en los ProRes la nomenclatura es la misma, manteniendo el mismo miembro de la familia, independientemente de que se refiera a un 4K, a un HD, a un SD o a lo que sea. Luego los de Avid aprendieron de su error y los DNX HR se basan también en esta nomenclatura más estandarizada. Entonces tendríamos el DNX36, DNX HD36, que es un 428 bit muy comprimido para offline, igual que el proxy. El DNX HD 100, que ya subimos a 100 megabits por segundo, o 85 en el caso de 25 fotogramas por segundo a 1080. Veis que entonces aquí serían 85 y sin embargo el número no coincide cuando el códec se suele llamar DNX HD 100. Es pequeño problema de esta nomenclatura, como os digo. El siguiente para arriba, el 145, este se usa sobre todo para intermediación de códecs de Panasonic AVC Intra 100, que tienen exactamente la misma tasa de transferencia, se usa mucho en Estados Unidos. Por encima tendríamos el 145, que lo único que lo diferencia es un ligero cambio de tasa de transferencia. Cualquiera de estos dos sería bueno para intermediar las DSLRs, ambos son 4228 bit. Veis que todos los DNX HD solamente pueden ser o 1080 o 720, es decir, solamente pueden ser HD. Luego tendríamos el 145 Thin Raster, que es el único que no es STR, significa Thin Raster o píxel no cuadrado. Es el único de toda la familia que no es píxel cuadrado, que se utilizaba para intermediar HDV, o sea, ya no se usa directamente. Tendríamos luego por encima el 220, que sería el equivalente al ProRes 422. Luego el 220X, esta X significa 422 10 bit. Seguimos para arriba, el 444, que como su propio nombre indica es 444 de muestreo de color. Todos los DNX HD y los DNX HR son capaces de llevar alfa, es decir, no se añade el cuarto 4 porque todos son capaces de llevar alfa. Y después ya tendríamos los DNX HR, que es la nueva generación de la familia.
Realmente los DNxHR también se pueden utilizar en HD, es decir, los DNxHR son libres de resolución, se pueden utilizar hasta 8K y en HD. Tendría que probar si se pueden utilizar en SD, pero me parece que también se pueden utilizar en definición estándar, pero no pongo completamente mi mano en el fuego, pues tendría que verlo, pues sobre todo porque esto cambió con las últimas versiones de Avid, con la 8.3 y la 8.4, entonces tendría que mirarlo. Pero la cuestión es que estos códecs ya son libres de fotograma, de tamaño de fotograma. No es como los DNX HD, que solamente podían ser usados o en 1080 o en 720. Y la nomenclatura de los DNxHR ya es un poco más, ya es estandarizada independientemente de que tengamos un tamaño de fotograma u otro. El LB sería el equivalente al proxy, lo mismo, 4228 bit, pero ahora en este todavía Avid no nos da los datos de su ratio de compresión, aunque sí nos dice cuánto pesa para el 4K, entonces ya vemos que es muy parecido al ProRes Proxy, entonces será en torno a un 26:1 aproximadamente. El SQ Standard Quality es un 4228 bit para entrega estándar de material a una televisión. El HQ es un 422 8 bit también con menor compresión, es decir, el peso es mayor. El HQX ya tendría 10 bits de profundidad de color y el 444 tendría un sampleo de 444. Por tanto, en un proyecto en HD podemos utilizar tanto la familia de DNX HD como la familia de DNX HR, y en un proyecto mayor a HD solamente las de las familias de DNX HR. En un proyecto menor de HD tendría que confirmar si se pueden utilizar los DNX HR o no. Pero bueno, también es verdad que a día de hoy es más raro trabajar ya por debajo de HD. Una vez que hemos definido estas dos familias, la de Avid y la de ProRes, nos quedaría hablar de los códecs de intermediación sin compresión. Estos códecs de intermediación pueden ser en una estructura de vídeo, en cuyo caso se pueden encapsular en QuickTime o en MXF, son por supuesto independientes de resolución y pueden llegar hasta 444 RGB 10 bit, pero acordaos, el que sea sin compresión no significa que tenga que ser 444 10 bit. Puede haber un sin compresión 428 bit, 422 10 bit, 4448 bit, 444 10 bit. O sea, el sin compresión es solo un dato. El problema de estos archivos es que son muy pesados e inmanejables. Es decir, en el momento en el que tienen una duración larga, no se les puede dar play en ninguna máquina. Entonces, solo sería adecuado utilizarlos quizás para archivo, para ya dejar nuestro máster guardado. Cuando se trabaja en flujos de trabajo sin compresión, normalmente se utilizan secuencias de fotogramas, o bien DPX o OpenXR. Las secuencias de fotogramas tienen la ventaja de que también son sin compresión, independientes de resolución, llegan hasta los 16 bits y son muy cómodos para los programas de online porque no hay que cargar en memoria el clip entero, que puede pesar perfectamente gigas, sino que las secuencias de fotogramas, acordaos, las secuencias de fotogramas eran eso que también nos generaba un escáner de película y decíamos, bueno, se va a escanear y se va a generar una fotografía por cada fotograma de mi película. Bueno, pues eso se puede hacer a día de hoy no solo con la película, sino también con el vídeo. Una secuencia de fotogramas es, en lugar de tener un archivo que se llama mipeli.mxf o mipeli.mov, tenemos mipeli0001.dpx, mipeli0002.dpx y así con cada uno de los fotogramas de mi película. La ventaja de eso es que los programas de online, los programas de altos, ahora definiremos bien qué es esto del online y el offline y tal, van a tener la posibilidad de cargar solo los fotogramas que le vayan interesando y soltar el resto. Entonces eso hace que las máquinas fluyan muy bien siempre y cuando tengamos unos buenos discos duros grandes y rápidos. Los OpenXR es una generación todavía por encima del DPX. El DPX es el hijo del Cineon, de ese archivo del que hablábamos cuando decíamos que se había escaneado la película cinematográfica en una curva de gama logarítmica. El Cineon llega hasta los 10 bits, el Cineon es 10 bits, el DPX llega hasta los 16 bits y el OpenXR hasta los 32 bits. Se utilizan sobre todo en flujos de trabajo de Visual Effects, pero igual, pueden ser con o sin compresión, la compresión puede ser con o sin pérdida, son independientes de resolución
y llegan hasta los 32 bits. ¿Vale? Estos me parece que también los tengo en la tabla para comentarlos. Uncompress los tendríamos DPX, todos ellos. Los DPX, cualquier archivo de fotografía es RGB siempre, no subsamplea la croma, por tanto van a ser RGB 444, 10 o 16 bits. Y luego tendríamos, me parece que en la página siguiente, los OpenXR igual, también RGB hasta 32 bits, etcétera. Y pueden llevar compresión con pérdida o sin pérdida. Vale, vamos a hablar un poco de los, ahora que ya hemos situado los distintos códecs con los que vamos a poder trabajar en postproducción, vamos a hablar un poco de los distintos flujos de trabajo que vamos a poder tener en postproducción. ¿Qué es el Digital Intermediate o el DI que escuchamos muchas veces en postproducción? Bueno, pues un Digital Intermediate puro es escanear la película cinematográfica, como se ha hecho, por ejemplo, en Star Wars, por cierto, que nadie diga ningún spoiler, escanear la película cinematográfica de una producción hecha en fotoquímico, trabajarla en digital, sobre todo la parte de efectos y corrección de color, el montaje también, pero normalmente cuando hablamos de montaje no hablamos de un Digital Intermediate, hablamos de un telecine, que ahora lo veremos. Trabajar en alta calidad ese escaneo de la película para los visual effects y para la corrección de color y luego volver a fotoquímico. Eso es un Digital Intermediate puro, es decir, es un paso digital intermedio. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy es muy raro volver a fotoquímico para la salida a cines. Normalmente acabamos en un DCP. Entonces, solemos llamar a día de hoy por jerga el Digital Intermediate a los procesos de corrección de color y postproducción y visual effects, pero sobre todo corrección de color para cine, ¿vale? Pero que tengáis claro que el nombre nace del escaneo de la película y futuro paso después a película también. Aquí tenéis ejemplificado lo que sería la estructura ya en flujo de trabajo del Digital Intermediate. Cuando estéis haciendo un flujo de trabajo, dibujadlo. Es un consejo personal que me parece muy práctico, porque es la mejor manera de poder ver los pasos y de poder ver en cada una de las flechitas qué problemas vamos a tener, qué tipo de códec vamos a hacer, qué proceso estamos haciendo, si transcodificamos o no, etcétera. Este sería un flujo de trabajo de Digital Intermediate, pero lógicamente puede haber flujos de trabajo que incluyan las cámaras digitales y si vamos a usar grabadores, montaje offline, etcétera. Algunos otros esquemas los veremos más adelante. En un Digital Intermediate, por tanto, partiríamos del fotoquímico, lo escanearíamos o le haríamos un telecine, que ahora definimos lo que es un telecine. Esto es un escáner de Northlight, de la empresa Filmlight. Lo etalonamos, esto sería el DaVinci, y luego volvemos a pasar a fotoquímico a través, en este caso, un proceso de filmado, aunque hay varios, que luego hablaremos de ellos, por puro conocimiento general, porque ya casi no se emplean, para volver a una proyección en fotoquímico. Telecine. ¿Qué es un telecine? Bueno, pues un telecine es pasar de fotoquímico a una cinta de vídeo. En lugar de pasar a un archivo, como hemos dicho antes, que luego vamos a ver una slide específica de ello para hablar un poco más en profundidad, en lugar de pasar a un archivo de fotografía, lo que hacemos es pasar a una cinta de vídeo. Se puede utilizar también para masterización en DVDs, Blu-rays, etcétera, de material que ha sido originalmente grabado en fotoquímico, evidentemente. En un telecine solamente se pueden llevar a cabo correcciones de color primarias y máscaras que nos van a afectar solamente a determinadas partes de la imagen, o sea, correcciones de color que van a afectar solo a determinadas partes de la imagen. Hay dos tipos, perdón, a ver un poquito de agua. Hay dos tipos de telecines fundamentalmente. El telecine que se denomina a una luz y el telecine a la mejor luz. Cuando se encarga un telecine a una luz, lo que se está haciendo es que el técnico, el colorista que opera el telecine, haga una corrección de color a la hora de pasar del fotoquímico a la cinta por cada rollo de laboratorio. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los códecs de vídeo, sobre todo en un telecine, los vídeos que hacemos son
Rec 709, es decir, es gama 709, es una gama de vídeo, no tenemos curvas de gama logarítmicas, para eso se escanea la película, como veremos más adelante. Por tanto, si pasamos en un telecine de fotoquímico a 709, a Rec 709, con el códec que sea, un Betacam digital o analógico, o lo que sea, HD o SD, tenemos una pérdida de f-stops, tenemos una pérdida de rango dinámico, de latitud. Entonces, el colorista tiene que hacer una corrección de color para, en la medida de lo posible, intentar priorizar sombras, altas luces o medios tonos, porque vamos de un soporte que tiene 12 f-stops a otro que tiene 5, 6, 7 f-stops. Si el director de fotografía en ese plano en particular ha expuesto para las sombras, pues el colorista expondrá para las sombras. Si lo ha hecho para las altas luces, el colorista expondrá para las altas luces. Y si ha aprovechado los 14 f-stops de rango dinámico, entonces el colorista de telecine tendrá que recortar por algún lado. Este proceso, esta decisión artística que realiza el operador de telecine, el colorista de telecine, es algo que puede llevar a cabo por cada rollo de laboratorio, en el cual están incluidos varios rollos de cámara, es decir, distintas situaciones de luz en rodaje. Por tanto, habrá cosas que están hechas mejor. Para el primer rollo de cámara, el colorista habrá atinado bastante, pero para los siguientes no va a corregir de nuevo, sino que va a mantener directamente la primera corrección que hizo. Por tanto, si hay rollos de cámara con unas situaciones de luz muy distintas dentro del mismo rollo de laboratorio, entender que cuando los distintos rollos de película de cámara llegan al laboratorio se unen formando una bobina grande, y eso es lo que se revela, lo que se enfrenta el colorista de telecine es esa bobina grande. Si hay muchas situaciones de luz distintas en esa bobina grande porque se han juntado distintos rollos de cámara muy diferentes a nivel lumínico, el telecine, una luz, quedará un poco chuchurrío. Es más barato, lógicamente, porque se le paga que el colorista de telecine esté solo un rato y luego deje que la película corra sola. El telecine a la mejor luz es un telecine en el cual el colorista en cada plano va ajustando lo mejor posible la máquina de telecine. Esto es un DaVinci 2K, que es el que se utilizaba para hacer las correcciones de color primarias y las máscaras, para tener el mejor telecine posible, la mejor cinta posible proveniente del material de fotoquímico. Todavía a día de hoy seguimos utilizando esta jerga para hablar de las correcciones de color. Si a mí me piden una corrección de color rápida para todo, me van a decir una corrección de color a una luz. Y es algo que yo tengo que entender y tengo que saber de dónde viene. Aunque no me sepa muy bien todo este rollo del telecine y tal. Pero si me dicen que haga una corrección de color a una luz, me están diciendo que haga una corrección para todo. Que no me preocupe en que cada plano quede perfectamente, sino que todo más o menos se vea bien. Muy típico cuando tenemos material logarítmico y queremos verlo de forma más contrastada para el monitoreado en 709. Entonces, una corrección de color a una luz muy típica es aplicar una de estas LUT que mencionábamos el otro día y renderizarla. Si me piden una corrección a la mejor luz, me están pidiendo una corrección de color en la cual dé lo mejor de mí mismo. Escáner de película sería la otra manera de poder pasar de fotoquímico a vídeo, que ya hemos hablado de ella. En la película cinematográfica la convertimos en archivos de fotografías, en secuencias de imágenes. Primero fue el Cineon, que trabajaba siempre con curva de gama logarítmica y 10 bits de profundidad de color. Luego llegó el DPX, que trabaja hasta 16 bits de profundidad de color y puede trabajar con curva de gama 709 o con cualquier curva de gama o el logarítmico, y en ambos casos son sin compresión. La diferencia de estos archivos con respecto a un TIFF, por ejemplo, que también puede ser logarítmico o lineal y puede llegar hasta los 16 bits y también es sin compresión, es que el TIFF no lleva información de código de tiempo en la cabecera. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de flujos de trabajo, y ojo, también hay grabadores externos que graban en secuencias de DPX, o sea, este concepto no es solo del escáner de película, es también de grabadores externos que graban sin compresión. Parece que el códex grababa en este tipo de archivos. Cuando se están haciendo este tipo de flujos de trabajo basados en secuencias de fotogramas, si esas secuencias de fotogramas no llevan un código de tiempo, si yo en un momento dado renderizo esta secuencia de fotogramas a un ProRes proxy, por ejemplo, para hacer el montaje a baja, luego ese ProRes proxy no tendrá una relación entre los códigos de tiempo del ProRes y cada uno de los archivos
que componen la secuencia de fotogramas. Esto lo entenderemos mejor cuando veamos más adelante los procesos de conformado, pero ya os voy adelantando que el código de tiempo en la cabecera como metadato de los DPX o de los cineones, fundamentalmente de los DPX, porque los cineones ya no los usamos, es vital y es una de las grandes diferencias por las cuales no usamos el TIFF como secuencia de fotogramas o como archivo en cine o en audiovisual para flujos de trabajo de postproducción. Lo podemos usar para masterizar finalmente, que hablaremos luego de ello, pero no para flujos de trabajo intermedios. El DPX a día de hoy es el archivo más típico para hacer flujos de trabajo sin compresión en postproducción. Más típico que el MXF11 o el MOV11 o las secuencias en OpenXR o los cineones que prácticamente ya no los usa nadie. Vale. Antes de entrar en esta parte del flujo de trabajo, ¿alguna duda con lo que hemos dicho hasta ahora? Y así me permitís que beba un poco de agua. ¿Recomendarías el códec XAVC intra nativo de la Sony FS7 para intermediación? Depende de para qué intermediación. Para flujos de televisión se usa y se va a usar. Sí se va a usar. Va a ser muy típico que se utilice, no se de intermedie, sino que directamente con ese códec que se ha generado en la cámara se hagan el resto de los procesos. Sí, tiene lógica puesto que es un intra. Entonces, bueno, cualquier intra a priori no viene mal, a priori no viene mal para intermediar. O sea, los que decimos no a que no se usan nunca en intermediación son los que tienen compresión interframe, pero los intra a priori no tendrían que venir mal. Y este de Sony va a ser un códec que se va a utilizar bastante. ¿Alguna otra pregunta? Vale, DaVinci no exporta a ProRes. Sí, si está en Mac. Si está en PC, no. El software de edición te permite editar en un mismo timeline distintos codecs. ¿Es recomendable igualarlos previamente? Bueno, depende del tipo de trabajo que estemos haciendo. En principio, muchas veces lo vamos a hacer así, sobre todo si tenemos códecs de distintos fabricantes y queremos igualarlos todos en un ProRes. Pero en otros casos, si tenemos, o sea, si es para edición, sí, es muy típico hacerlo, la verdad. Si es para hacer un online, que ahora hablaremos de ello, entonces lo más normal es trabajar con los códecs directamente nativos. Me vais a disculpar 20 segunditos, que tengo que moverme para coger una cosa y ahora mismo contesto la siguiente pregunta. Un minisegundo. Pregunta, yo tenía entendido que el H264 es un MPEG-4. ¿Es así? Es una evolución del MPEG-4. Es un MPEG-4 bastante más evolucionado. De todas maneras, con el MPEG-4 hay que diferenciar, acordaos, entre la compresión en MPEG-4 y la cápsula de transporte .mp4. O sea, es decir, puede haber un punto MP4 con compresión H264 dentro y puede haber un MP4 con compresión MPEG-4 dentro. Lo que acabas de comentar sobre el MXF, ¿es que no lo recomiendas o es que ya no se trabaja? No sé lo que he comentado sobre el MXF. Si es el MXF, no es que ya no se trabaja, al revés, el MXF se está trabajando con él todos los días y muchísimo más que el MOV. Lo que he comentado es que no se suele trabajar ni con MXF ni con MOV en sin compresión, porque son demasiado inamovibles. Es decir, para cargarlos el ordenador se ve obligado a cargarlos en RAM y son realmente muy pesados. Pero no es una característica del MXF en sí, sino en que sea un archivo
muy grande, sea un MXF, un MOV o un AVI, da lo mismo. La manera de trabajar normalmente en postproducción con códecs sin compresión son con las secuencias de fotogramas, sea con los OpenXR, con los DPX y con los DPX, con el Cineon no, la verdad. Pero no es porque no se usa, al revés, el MXF se usa muchísimo. Pero no para eso en concreto. Vale, no hay más preguntas. Pues en ese caso continuamos. Vamos a ver algunos ejemplos de flujo de trabajo, sobre todo también para empezar a identificar los distintos procesos que nos vamos a encontrar en postproducción y empezar a ponerles nombre y lugar. Aquí tenemos un flujo de trabajo posible que empieza a ser ya algo más complejo para postproducción. Tendríamos una parte de captación en el cual nos podemos encontrar con todas las cámaras que se os ocurran a día de hoy. Tendríamos un proceso de offline y un proceso de online, vinculado al etalonaje. ¿Qué son cada una de estas cosas del offline y el online? Bueno, pues el offline hace referencia a que lo que nosotros tenemos en nuestra línea de tiempos, sea la máquina que sea un Avid, un Premiere, un Final Cut, lo que sea, o un DaVinci o un Baseline, me da igual. Lo que nosotros tenemos en nuestra línea de tiempos no tiene la calidad suficiente como para poder ser nuestro máster de entrega. Es decir, no es decir, offline no es trabajar con una resolución específica, no es trabajar con un códec específico, es un concepto mucho más general. Es que si a mí, por ejemplo, me han pedido un DCP de cine digital en 4K y yo lo que tengo aquí en el offline es unos archivos de Apple ProRes 444 12 bit en HD, son offline. Es decir, no es offline, no tiene por qué ser el concepto de es un códec pequeñito, pesa poco, etcétera. No, no tiene por qué. El concepto es que lo que yo tengo en mi línea de tiempos no tiene la calidad, las características suficientes, son menores que mi códec de salida final, que lo que yo le tengo que entregar a mi cliente. Sí que es cierto que el proceso de offline está vinculado al montaje y como en montaje lo que más nos interesa es el ritmo, la estructura, la construcción de la historia y no los procesos técnicos con la señal, es muy típico que los procesos de offline se hagan con códecs bajos. Es decir, sería raro que hiciéramos un offline en un 444 12 bit, pero es posible. Es decir, por poder puede ser en el sentido de que offline solamente significa que no se está trabajando con un códec con la calidad suficiente como para ser mi máster final. Una vez si marcamos un concepto que es el concepto de offline, tenemos que marcar el contrario, el concepto de online. Online significa que lo que nosotros vamos a tener en la línea de tiempos es un códec cuyas características sí que son las necesarias como para darnos nuestra salida final. Normalmente en el online, como viene refiriéndose aquí, nos vamos a intentar enganchar en la medida de lo posible a los códecs de cámara. Por eso la pregunta que me hacíais antes de ¿en el editor podemos tener mezcla de códecs? Bueno, depende. Tú podrías perfectamente hacer la corrección de color en un editor. Entonces, si estás en esa situación de estar preparando ya el máster definitivo, entonces en tu editor es muy posible que tengas los códecs mezclados de las distintas cámaras. Sin embargo, si lo que estás haciendo es montar en el editor, es decir, estás haciendo un offline, entonces muy probablemente lo que tengas sea un códec de unificación tipo DNxHD o ProRes. Los procesos de talonaje son procesos que se vinculan normalmente al online, puesto que, claro, si nosotros hacemos corrección de color del material a baja, pues va a ser algo que se va a ver peor, lógicamente. Entonces, nosotros vamos a conformar primero, que va a ser esta palabra que luego vamos a definir con un poco más de tranquilidad y un poco más de cuidado, ver qué tipos de conformados vamos a poder llevar a cabo. Vamos a conformar primero y después vamos a hacer la corrección de color sobre el material a alta en el online. Por tanto, definidos los offline y definidos online y el proceso de talonaje que está normalmente vinculado al online tras el paso de conformado. En general, en los
en las situaciones de Visual Effects, grafismo y 3D, no se suele trabajar en offline. ¿Por qué? Porque es muy poco el material que tienen. Entonces, no merece la pena hacer procesos de transcodificación y sobre todo de conformado, como veremos más adelante, con tan poquita cantidad de material, sino que directamente trabajan en alta. Cogen los materiales, se los pueden pasar directamente. Normalmente hay una máquina que les pasa los materiales sin tocar, que suele ser edición, es decir, edición suele recibir los materiales limpios, ellos se hacen sus codec a baja y luego le van mandando los codec a alta a 3D, Visual Effects y grafismo. Ellos, los departamentos de 3D, Visual Effects y grafismo, mandan maquetas a montaje para que se vaya viendo cómo va quedando y los materiales a alta, muy típico, secuencias de DPX sin compresión, se mandan a el online para hacer el conformado final, en el cual se junta la línea de tiempos del editor y los efectos que vienen de los departamentos de 3D, Visual Effects y grafismo. Una vez que tenemos todo conformado y hecha la corrección de color, se hace la masterización a las distintas salidas. Hacer que este flujo de trabajo completo sea inteligente nos puede abrir muchas puertas. Por ejemplo, pongamos que yo estoy haciendo una producción que va a terminar mayoritariamente en cine 4K, por ejemplo. Para ello se han trabajado con cámaras, lógicamente, de cine 4K, porque si no, mal empezamos. Si yo a la hora de definir cuál va a ser mi códec de offline digo que quiero trabajar con un ProRes Proxy o con un DNX HD36, con un códec muy bajito, si en un momento dado durante el proceso de montaje me llega a producción y me dice, oye, ¿me puedes pasar unos clips que vamos a utilizar para emitir por televisión para hacer una publi, para hacer una promo que nos van a hacer? Yo el códec que tengo aquí puesto, el códec con el que he estado trabajando, es un códec a baja. Es decir, tendré que hacer un conformado dentro del propio Avid para poder emitir, o sea, para poder sacar después los clips en alta. Entonces, claro, si yo en lugar de trabajar con el ProRes Proxy, lo que he hecho ha sido hacer una transcodificación a algo un poquito más alto, a algo tipo un ProRes LT o algo así, bueno, pues ya me he abierto la puerta para, más que un LT, yo diría un 422. El LT estaría un poco justito. Ya me he abierto la puerta a poder, en un momento dado, salir también para televisión, o para contenidos para móviles, o para contenidos para Internet, etcétera. Entonces, el que todo esto esté bien pensado y razonado nos puede abrir puertas en los caminos intermedios, lo cual puede ser bastante interesante. Hay otro modelo de flujo de trabajo con todos estos departamentos que a mí me gusta mucho, que es este, en el cual una máquina, en este caso está ejemplificado con un Mística de SGO, que es una máquina de producción española, pero podría ser perfectamente un editor, ahora hablamos de esto. Una máquina centraliza los procesos. ¿Por qué me gusta este flujo de trabajo con respecto a este? Porque este tiene el problema de que o hay un coordinador de postproducción coordinando todos los tiempos y los procesos de quién manda qué a cada uno, o la persona que está aquí tiene muchas papeletas para comerse marrones. ¿Por qué? Porque le van a llegar todos los problemas del resto de las personas. Es decir, no hay una cabeza, salvo que haya en este flujo de trabajo un coordinador de postproducción, no hay una cabeza que diga, bueno, pues a este hay que mandarle tal cosa, a este hay que mandarle tal otra, sino que se va haciendo un poco con el criterio de cada uno de ellos. Mientras que en este flujo de trabajo, fijaos, hay una máquina que recibe todos los materiales directamente desde cámara. Y es esa máquina y esa persona, que es lo interesante, el que va mandándoles cosas a los distintos departamentos. Que los de Avid o los de Premiere o los de Final necesitan ProRes a baja para montar, vale, los genero yo. Que tengo que pasar los materiales a alta a los departamentos de 3D, Visual Effects y grafismo, vale, yo soy el que tiene todos los materiales en alta y yo se los voy mandando. Que resulta que tengo que ver todas las versiones de Visual Effects que se están generando, vale, a mí me las va mandando y yo se las paso una vez que ya van siendo definitivas, las voy mandando a montaje. Entonces, esta persona y en esta máquina se gestiona todo. Una vez que está el montaje aprobado, lo que se hace es que esta persona o esta máquina va a conformar para mandar los archivos al etalonaje final. Y será esta la máquina que mande los másters para DCPs, televisión o Internet.
Esto sería una producción gorda, tipo pues Star Trek o ay, no me sale la otra ahora mismo. Sí, Star Trek Into Darkness o Star Wars, que de hecho estas son, hay un paso extra en esas producciones que sería el S3D, es decir, el estereoscópico, que aquí he emitido, pero pensad que en una producción pequeña, aquí, en lugar de colocarse una máquina de finishing, como es Mística, podría colocarse un editor, es decir, un Premiere o un Avid, o un Final Cut 7, aunque esté discontinuado. El Final Cut 10 yo no lo colocaría aquí. ¿Por qué? Porque esta máquina tiene que tener un poquito de todo, es decir, tiene que poder enviar y recibir muchas cosas, EDLs, AFs, XMLs, ahora veremos qué son todas estas cosas de las que estoy hablando, tiene que poder entender la mayoría de los códecs de cámara, ¿vale? Tiene que poder recibir también códecs de postproducción, tipo OpenXR, DPX, etcétera, y tiene que tener algo, pues un poquito de corrección de color por si hay que arreglar alguna cosita rápida, un poquito de sonido por si hay que ajustar algún nivel, algo de edición por si hay que trimear un poco cierto plano, es decir, tiene que tener un poco de todas las herramientas. Entonces, aquí en un flujo de trabajo alto podemos situar un Mística o un DaVinci, ahora que además las herramientas de DaVinci han mejorado, las herramientas de edición de DaVinci han mejorado bastante, y en un flujo de trabajo bajo también podríamos colocar un DaVinci porque es gratis, pero también podemos colocar un editor tipo un Avid o un Premiere. Entonces, es bastante interesante porque va a centralizar los procesos. Si la persona que opera esta máquina tiene un conocimiento de los códecs y los flujos de trabajo como los que hemos estado definiendo, va a ser más fácil que no se produzcan estos artefactos de los que estamos hablando cuando tenemos transcodificaciones de un H264 y todo ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, dibujad vuestro flujo de trabajo antes de poneros a trabajar con él, sobre todo cuando inicialmente no tenéis mucha experiencia o no lo veis claro todavía en vuestro cerebro. Entonces, aquí yo os propongo dos estructuras posibles según la complejidad de vuestro proyecto o los distintos departamentos que entran en juego y las personas que se ocupen de esos departamentos, por supuesto, pero son interesantes. Vale, vamos a hablar un poquito de conformado, que sería, como hemos dicho, esta parte que uniría, por ejemplo, aquí al Mística con el Baselight en el etalonaje o aquí al Avid con el Baselight en el etalonaje. ¿Qué es el conformado? El conformado es el paso del offline al online. Es decir, yo tengo ya mi montaje finiquitado, ya he montado, ya se han tomado todas las decisiones de montaje y ya tengo el montaje cerrado, pero lo tengo a baja calidad, es decir, tengo el material con el códec que hemos dicho que va a ser no con la calidad suficiente como para poder ser mi salida final, el ProRes Proxy o el que sea. Entonces, yo necesito mantener esa misma línea de tiempos, mantener todas las decisiones de montaje iguales, pero vinculadas al material a alta. Entonces, en un conformado entran en juego dos cosas. Por un lado, la media original de cámara o el códec que hayamos elegido de intermediación. Es decir, si por ejemplo hemos trabajado con una DSLR y lo primero que hemos hecho ha sido transcodificarla a ProRes LT, pues a lo mejor ese códec, ese ProRes LT, ya se ha convertido en mi códec de captación o en mi códec de intermediación, mejor dicho. Entonces ya nos olvidamos de códec de cámara. Entonces, para un proceso de conformado necesitaremos los códecs, o bien los de cámara, o bien los códecs elegidos como de intermediación, y los metadatos de esta secuencia que ha construido el editor. Ese viaje de metadatos va a poder hacerse mediante estas distintas estructuras. Estos son los distintos sistemas de intercambio de timelines con los que trabajamos en la actualidad. Por un lado, el más básico que tenemos es la EDL. La EDL es un sistema que empleábamos para pasar de editoras lineales a editoras no lineales. Esto los que seáis un poquito más mayores me entenderéis. Las editoras lineales eran las que lo que se usaba justo para lo contrario, es decir, para pasar de editores no lineales, tipo un Avid o un Lightworks, cuando Lightworks era más de lo que es ahora, los pobres, a editores lineales para corte en televisión, bien sea para editoras al corte o bien para editoras en Averroll, en fin, una serie de cosas, me he puesto un poco abuelo cebolleta. Se utilizaban para esto.
Por eso hay distintas estructuras de EDL. ¿Qué significa EDL? Editing Decision List, lista de decisiones de edición. Básicamente son archivos de texto. Una EDL se puede abrir en un WordPad y vemos los datos que contiene, que ahora vamos a definirlos. La que más se utiliza a día de hoy, el estándar que más se utiliza a día de hoy, es la EDL CMX 3600. De todas las que hay, la que más se utiliza a día de hoy es la CMX 3600. Características de la EDL. Es monopista, es decir, si nosotros tenemos un timeline complejo que está compuesto por varias pistas y queremos llevárnoslo de nuestro Avid o de nuestro Premiere a la máquina que vaya a hacer el online, al Lustre, al Baselight, al DaVinci, lo que fuera, si tenemos un timeline de varias pistas, vamos a tener que exportar una EDL por cada pista. Es un estándar, lo cual es bueno, es decir, la gran mayoría de los softwares son capaces de enviar y recibir EDLs, pero por ejemplo, el Final Cut 10 no, si no se le añade un plugin de pago. Entonces, por eso antes, cuando decía que yo en este lugar central de la postproducción colocaría un editor, no cité el Final Cut 10 porque me parece que el tener la limitación de no poder exportar EDLs ni importarlas es una limitación muy grande para ser una máquina de finishing, digamos, o para ser una máquina que se sitúe en el centro de la postproducción. El transporte que realiza de metadatos con respecto al montaje que se haya hecho es muy básico, lo cual es bueno y es malo a la vez. El transporte más sencillo que lleva a cabo es código de tiempo de las fuentes, pensar en las fuentes como nuestras cintas o nuestros archivos digitales, más común en la actualidad, nombre de esas fuentes, nombre de las cintas o nombre de los archivos, y código de tiempo de la secuencia. Es decir, este trocito, este código de tiempo de este archivo en particular es mi primer plano de la secuencia. Código de tiempo de las fuentes, nombre de las fuentes, muy típico dicho, nombre del reel, ¿vale? Del carrete, mal traducido en castellano, bobina, mejor traducido, código de tiempo de la secuencia. Estos son los tres datos básicos que necesitamos para llevar a cabo un proceso de conformado. Código de tiempo de las fuentes, código de tiempo de la secuencia, nombre de las fuentes. Este transporte básico se lleva a cabo en una EDL CMX 3600 y la gran mayoría de los softwares la mandan y la reciben. Me salto esta un segundito para hablar de ella más tarde y luego tendríamos los famosos XML y AF. En ambos casos, el transporte de metadatos es completo. ¿A qué me refiero con esto? A que no solo llevan esta información de los nombres de las fuentes y los códigos de tiempo de la secuencia, sino que también son capaces de llevar, en teoría, toda la información relativa a metadatos de efectos. Es decir, si yo en mi timeline me he liado aquí en montaje a colocar efectos, transiciones, efectos de color, cortinillas. Si esos efectos no viajan a través de la XML o a través de la AF, cuando la persona aquí reciba esos archivos, esa media, tendrá todos los planos cortaditos en la estructura correcta para ver el montaje, pero no tendrá dichos efectos, porque entendamos que nosotros con estos flujos de trabajo no estamos renderizando clips nuevos, es decir, lo que nosotros estamos haciendo es mantener separados la media original de cámara y los metadatos de la estructura de mi montaje y de los efectos que están encima. Entonces, eso tiene la ventaja de que si vivimos en un mundo maravilloso, fantástico y genial e idílico, la persona que recibe ese AF o ese XML y está haciendo el online, podría quitar o reeditar los efectos de forma independiente. Dicho rápido y mal para que nos entendamos todos, si nosotros hemos colocado en el Avid un efecto para convertir nuestros planos de color a blanco y negro, si se transportan esos efectos dentro de la AF o del XML, la persona que está haciendo el online no ve el plano en blanco y negro y no puede devolverle el color porque ya está renderizado el efecto, sino que en un momento dado puede quitar ese efecto o cambiarlo
para darle solo parte de saturación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender que con este flujo de trabajo lo que nosotros estamos haciendo es llevarnos por un lado la media original de cámara y por el otro los metadatos de nuestra secuencia, que son los cortes que hemos hecho en el montaje, pero también todos los efectos. En teoría, en un XML o en una AF, todos estos efectos son capaces de viajar, porque el XML es un lenguaje de programación y el AF 3/4 de lo mismo. El problema es que eso en el mundo real no va a ocurrir. ¿Por qué? Primero, porque XML hay tantos como queráis. Es decir, hay como 5 versiones de XML del Final Cut 10. Luego están las del Final Cut 7. Luego están las que usa Premiere. Entonces, no existe un único sistema de XML. Con AF sí hay un único AF, pero no todos lo soportan. Es decir, vale, fantástico, yo exporto mi AF desde Avid. Pero es que yo no importo AF. Vale, hombre. Entonces, ese es el primer problema. O el soporte es limitado o tiene mala compatibilidad. Pero incluso si la compatibilidad es correcta, es decir, si yo aquí exporto una AF y este software es capaz de importar ese AF, nadie me garantiza, de hecho no ocurre, que todos los efectos que se han generado en el Avid o en el Premiere o en la máquina que sea, sean leídos como metadato en el software de corrección de color, sea el Baselight o el DaVinci o el que sea. ¿Por qué? Porque eso significaría que yo todos los efectos que tenía en el Premiere, cortinillas, efectos raros, no ya de rescalados, sino de flares, cosas extrañísimas, tendría que tenerlos también en los programas de online. Entonces, ¿por qué por qué todos los programas tienen que desarrollar los mismos efectos? No, no va a ser así. De hecho, es muy típico que los editores tengan bastantes más efectos que los softwares de corrección de color o softwares de online. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con el problema de que esos planos específicos no vamos a poder tener la diferencia entre media y metadatos. Vamos a tener el plano normal, pero en el caso del ejemplo que ponía antes, lo tendremos en color, no lo tendremos con el efecto de blanco y negro puesto, no lo podremos quitar. Y luego, por otro lado, también es cierto que aunque los dos softwares sean capaces de hacer, por ejemplo, correcciones de color, es decir, el Avid o el Premiere es capaz de hacer corrección de color y el Baselight y DaVinci también, pero no tienen por qué ser compatibles los algoritmos matemáticos que haya detrás. Entonces, eso significa básicamente que si yo he hecho correcciones de color aquí, este software no las entiende, aunque los dos sean capaces de hacer un Lift Gain Gamma con las bolitas, por ejemplo. Entonces, en la mayoría de los flujos de trabajo reales, el conformado lleva tiempo. ¿Por qué? Porque ese plano, por ejemplo, que aquí se puso en blanco y negro, pero que a la hora de conformar no se ha entendido y aparece en color, yo voy a necesitar que me lo manden con el efecto ya renderizado. Es decir, no con una diferencia entre la media de cámara y el efecto por separado, sino que me rendericen ese plano y luego me lo manden ya renderizado y yo lo edite como un plano independiente en mi línea de tiempos. Eso será algo que más comúnmente me mande VisualFX, pero también es posible que me lo tenga que mandar edición, dependiendo de quién haya hecho ese efecto. Entonces, al final, en un proceso de conformado, yo también voy a tener que hacer la edición de los efectos que la máquina de online no haya entendido en ese XML o AF. Y en general, aunque viajan muchos, es verdad, y cada vez las compatibilidades entre los softwares son mayores, pero siempre hay problemas con las animaciones, con los cambios de velocidad, con los cambios de velocidad hechos desde cámara, eso suelen dar bastante problemas con la red Epic o con una Alexa que esté trabajando 120 fotogramas por segundo. Entonces, un proceso de conformado lleva tiempo. Para que os hagáis una idea, en un largometraje normal, en un largometraje que no tenga muchos efectos, en un largometraje de plano contra plano, que tenga los típicos efectos de rescalados, de bandas, en fin, cositas sencillas, algún croma por ahí, borrar alguna cosita. El proceso de conformado, si va correcto y va adecuado y la mayoría de los planos se enganchan bien con el material de cámara, suele llevarse un par de jornadas, un par de días, haciéndolo normal. Si el timeline tiene un montón de efectos y pistas, el proceso de conformado se puede ir a muchas jornadas. Entonces, esto es algo
que tenemos que tener muy, muy, muy presente a la hora de movernos de un software a otro. De hecho, veremos más adelante en las siguientes slides que televisión en general huye como la peste de esto, porque le retrasa, le retrasa. Entonces, en general, estos procesos de conformados van a estar, o estos flujos de trabajo, van a estar más vinculados a producciones tipo cinematográfico, sean largos, cortos, documentales, pero producciones en las cuales el tiempo no impera tantísimo como en televisión. Hay un flujo de trabajo híbrido que a mí me gusta mucho cuando se trabaja en cámara con códecs procesados, es decir, no con códecs de RAW, y ahora vais a entender por qué con el RAW esto no es tan adecuado, que se llama, o que se denomina un poco por jerga, EDL preconformada. ¿Qué es esto? Esto es, en lugar de conformar en esta máquina, en lugar de conformar en la máquina de corrección de color, se conforma en esta, en el editor. Es decir, yo recibo en el editor, en el Avid o en el Premiere, donde sea, el material de cámara. Y me hago mis proxies a baja si los necesito, que normalmente los necesitas para que la máquina fluya bien. Me hago mis transcodes a baja. Una vez que he terminado el montaje y tengo todos mis efectos puestos, los efectos de velocidad, los rescalados, todos los efectos de color, todo lo que quiera, conformo yo. Un conformado en el propio editor suele ser extremadamente rápido. De hecho, la tendencia actual es que sea darle a un botón directamente para pasar del material offline al online. Así es como lo hace el Final Cut 10, el Avid y el Premiere no lo sé, pero si no lo hace lo hará en la siguiente versión porque es la tendencia y es muy cómodo. ¿Por qué son tan rápidos? Porque aquí no existen los problemas que acabamos de mencionar de que no entiendan los efectos el uno con el otro, si es el mismo software. Y además aquí están todos los metadatos de códigos de tiempo del material original, nombres, etcétera. Es decir, no tenemos un único archivo, un XML o un AF que nos lleva a un transporte pobre, entre comillas, de metadatos de una máquina a otra. Entonces, los procesos de conformado dentro del editor son muy rápidos, en general. Es un relink, es relincar la línea de tiempos en lugar de contra el material a baja, contra el material a alta. De manera que aquí en el editor tenga el material en alta. Exporto un clip renderizado. Exporto un archivo en alta renderizado. Es decir, yo aquí tengo el material en alta y exporto un clip en alta, una secuencia de DPX, un ProRes 444, un DNX HD 444, lo que sea, algo cuya calidad sea igual o superior a el conformado que hice aquí, que será de calidad igual o superior a la media de cámara, lógicamente, para mantener en todo proceso la pérdida mínima de generaciones. Exporto un clip y exporto también una EDL. ¿Por qué exporto también una EDL? Porque si yo aquí me pongo a hacer corrección de color de ese clip, claro, en el momento en el que le aplico un efecto de color, se me tinta de ese color toda mi película. Y yo lo que quiero es ir plano por plano. Es verdad que los softwares de corrección de color suelen tener un autocortador, pero bueno, es un proceso extra y además el autocortador no funciona también con secuencias nocturnas, con los encadenados se pierde, etcétera. Entonces, la EDL la vamos a utilizar para poder cortar directamente ese clip renderizado. De manera que nosotros vamos a tener un clip en alta cuyos efectos están ya renderizados, es decir, no tenemos la diferencia entre metadatos y media, por tanto, si se ha hecho una cámara de alta velocidad, a mí me da igual, ya está renderizada. Si se ha hecho un rescalado, me da igual, ya está renderizado. Si se ha hecho un efecto de corrección de color, normalmente se quita para hacerlo bien, pero si se quiere dejar exactamente ese y ya se da como definitivo, pues se deja, ya está renderizado. No me importa si se entiende o no se entiende de un editor a otro. Y la EDL nos permite cortarlo automáticamente. Entonces, con este flujo de trabajo, la EDL no se utiliza para conformar, se utiliza solo para cortar el clip en alta. Limitaciones de ese flujo de trabajo. Por un lado, si nosotros tenemos en nuestro montaje final títulos sobreimpresionados, es decir, un título sobre imagen, tenemos que enviar el clip en alta a etalonaje limpio, sin el título, porque si no, cuando hagamos la corrección de color, se va a tintar el título. Entonces, lo normal será mandar una pista separada con canal alfa para aquí componerla y ver los títulos por encima. Siguiente limitación, las transiciones. Claro, los clips el clip ya está renderizado. Entonces, si yo tengo una transición
de cortinilla de estrella, por ejemplo, va a hacer el clip transición por cortinilla de estrella porque está renderizado, pero la EDL me lo va a marcar como un corte porque ese metadato de cortinilla de estrella no puede viajar dentro de la EDL. Entonces, yo tendré aquí que mi corrección de color pasa por corte, mientras que el material hace transición por cortinilla de estrella. Entonces, solo podemos utilizar aquí en el montaje transiciones que sean capaces de viajar dentro de la EDL, que son fundidos y encadenados. Esto en la mayoría de las producciones no es una limitación muy alta, puesto que la mayoría de las transiciones son o corte, o fundido, o encadenado. Entonces esto no es un gran problema. El de los títulos tampoco, basta con tenerlo en cuenta. La limitación más grande de este flujo de trabajo es si en cámara hemos trabajado en RAW. Puesto que si hemos trabajado en RAW, claro, yo aquí no estaría haciendo la corrección de color del RAW. Por tanto, no tendría acceso a los parámetros que definimos el otro día con los que podíamos jugar en el RAW, de curva de gama, espacio de color, balance de blancos e ISO, porque aquí ya me los han renderizado. Ojo, en un momento dado, si necesitamos velocidad, se puede hacer incluso con el RAW. Entonces, aquí lo que elegiríamos son unos parámetros de revelado muy amplios, con mucho rango dinámico, normalmente curva de gama logarítmica y espacio de color wide gamut. Miramos que los balances de blancos estén correctos, miramos que la ISO esté correcta y renderizamos, que yo también lo he hecho en alguna producción. Vale, es verdad, en corrección de color no estoy tocando el RAW, pero estoy trabajando sobre una secuencia de PX o sobre un ProRes 4444, logarítmico, wide gamut, con los balances de blancos bien y las ISOs bien medidas. Hombre, pues es una calidad también bastante alta y de nuevo nos hemos ahorrado el proceso de conformado. Hemos podido ahorrar ahí 2 jornadas. Entonces, para cosas de hay que entregarlo ya, pero queremos hacer una corrección de color un poco bien currada, puede ser una salida fácil. Entonces, si entendéis cómo están funcionando todos los ingredientes que hemos estado mencionando o que estamos mencionando ahora, podéis articular los flujos de trabajo incluso en ciertos momentos de presión, digamos, de ups, tengo que entregar, yo había pensado en hacer una cosa, pero no me sirve porque necesitamos ir más rápido. Bueno, pues entonces hagamos esto, pero lógicamente si entendemos cómo está funcionando cada uno de los pasos. Por eso a mí, en general, cuando se trabaja con códecs procesados, no con códecs de RAW, este flujo de trabajo me gusta mucho, el de la EDL conformada. Además, así conforma el editor, que la ventaja también es que el editor conoce la película. Es decir, si en el proceso de conformado a mí de pronto aquí se me cambian planos de sitio, porque puede ocurrir y pasa, o se cambian ligeramente los códigos de tiempo y se hace un offset de código de tiempo, yo no conozco el material como colorista, porque no es la primera vez que lo veo. Entonces, hombre, te pasan siempre un clip de referencia con el que comparas. Pero bueno, si de pronto se ha perdido un plano, no sabes dónde está, no sabes si pertenece a la secuencia 3, a la secuencia 7, mientras que el montador se lo sabe de memoria, lleva meses trabajando con ese proyecto. Entonces, en el caso de un largometraje, quiero decir. Entonces, si conforma el montador, va a hacerlo más rápido que si se conforma aquí. Entonces, de nuevo, para ahorrar tiempo, para flujos de trabajo rápido, este flujo de trabajo puede ser muy interesante, aunque el típico y conocido sea el de la XML o el de la AF. Yo suelo pedir, de todas maneras, cuando conformo, si viene el material, por ejemplo, un Avid, pido una AF y una EDL, y si viene de un Premiere, pido un XML y una EDL. Si viene de un Final, pues me tengo que comer solo el XML, salvo que la persona tenga el plugin para sacarme también una EDL. Pero siempre pido varias cosas para que en un momento dado poder combinar unas con otras. Y ya digo, si en un momento dado todo es material que viene de FS7, por ejemplo, que la habéis citado antes, en XAVC Intra y Canon 5D, las típicas mezclas. Bueno, son todo codecs procesados, pues puedo hacer perfectamente este flujo de trabajo. Puedo decirle, vamos a ver si me pasa la slide. Gracias. Puedo decirle que conformen ellos y que me pasen un clip en alta, si es que ellos, a lo mejor directamente ellos han montado en alta, porque los codecs que he citado, hombre, es verdad que la Canon 5D montar con el H264 puede ser un poco pesadilla porque la máquina vaya lenta, pero bueno, si no le ha causado mucho o el clip no era muy largo, pues a lo mejor directamente han montado con los codecs, no tienen ni que conformar ellos,
han montado con los codecs nativos, me pasan un clip renderizado y con la EDL se corta y en 30 segundos estás haciendo color. Es muy, 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 muy interesante.